y eran pobres. Entonces, por eso dice aquí que en medio de la tribulación, en medio de esta grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, o sea, se convirtió en riqueza por su generosidad. Y bueno, si nos preguntamos de manera muy simple, ¿cómo en un momento de pobreza, en medio de la tribulación, podría haber gozo en el pueblo macedonio? O sea, si hay una respuesta inmediata sería, no, pues, qué difícil, ¿no? No imposible, porque para Dios todo es posible. Pero estamos aquí para poder comprender qué fue lo que hicieron los macedonios para que en medio de esta tribulación ellos pudieran sentir este gozo en riquezas de su gran generosidad. Ahora, ellos decidieron, a pesar de su pobreza, de ese momento, decidieron saciar a los hermanos sin rostro en Jerusalén. Si ubicamos Grecia y Jerusalén, que están en dos continentes diferentes, no sé la distancia exacta, pero bueno, son lugares totalmente lejanos. Obviamente, los macedonios no conocían a la gente de Jerusalén, no conocían a dónde iban a llegar sus ofrendas hasta Jerusalén. Sin embargo, ellos en su corazón sintieron saciar las necesidades de la iglesia. Ellos pudieron comprender este principio del que estamos partiendo, que es sostener la obra de Dios, ¿verdad? Obviamente, no de Pablo, no, la obra de Dios. Esto es lo que ellos pudieron comprender y tenían totalmente en su corazón para poder dar el paso que ya vamos a ver en un momento. Ellos dieron. Vamos al versículo 3.
Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice a continuación? Y aún más allá de sus fuerzas. Aquí hay una clave hermosa, ¿ok? De hecho, quiero antes comentarles algo para poder comprenderlo de manera más gráfica en un ejemplo muy simple, y lo planteo de la siguiente manera. Vamos a pensar que los macedonios tenían 300 pesos. Bueno, lo voy a manejar en pesos en este momento. Tenían 300 pesos. Eso es lo que ellos tenían. Y en la primera parte del versículo 3 estamos viendo que ellos dieron lo que tenían, ¿verdad? Eso es lo que dijeron. Ok, todo, lo doy. ¿Por qué? Porque pudieron comprender el principio de sostener la obra de Dios. Pero en la siguiente parte de este versículo, la segunda parte del versículo 3, dice que dieron aún más allá de sus fuerzas. En este ejemplo que les estoy planteando, lo que quiero decirles es que dieron otros 300 que ellos no tenían. Y todo esto por haber comprendido este principio que Dios trajo para sostener la obra. Entonces quiere decir, en este ejemplo, que los macedonios dieron 600 pesos, ¿verdad? Pero bueno, los otros 300 pesos, ¿de dónde iban a venir, verdad? Claro, sería la pregunta lógica. Bueno, pues la forma en la que los macedonios lograron o hubieran logrado en este ejemplo dar los otros 300 fue precisamente haciendo un compromiso con Dios, comprometiéndose con Él para que esta obra fuera sostenida y ellos fueran prosperados. Vamos a ver en un momento más la forma detalladamente en la que fueron prosperados, porque Dios es así. Si tú produces un principio, ya hemos estado aprendiendo y entendiendo, ¿verdad? Comprendiendo que si tú produces un principio, vas a ser próspero, ¿verdad? Y entonces Dios va a saciar todas tus necesidades. Entonces vamos ahora específicamente a esta frase de dieron más allá de sus fuerzas. Dieron más allá de sus fuerzas nos lleva precisamente a poder comprender que aquí, en dar más allá de sus fuerzas, fue donde ellos produjeron el principio de sostener la obra. Esa fue la producción. Ese fue el extra, ¿verdad? El plus, o sea, que ellos hicieron para que obviamente la obra de Dios pudiera sostenerse. Ok. Pienso en la actitud de los macedonios en ese momento en el que ellos deciden dar lo que no tenían, ¿verdad? Porque no dieron lo que les sobraba, no, dieron lo que no tenían. Entonces ellos en ese momento debieron haber hecho ese pacto con Dios diciendo: me comprometo a dar lo que no tengo. Y honestamente, iglesia, no es un paso que podamos dar fácilmente, ¿estamos de acuerdo? O sea, me comprometo a dar lo que no tengo. O sea, tomar esta actitud tan valiente, o sea, tan valiente, tan poderosa, no es fácil, pero vamos a ver cómo sí podemos lograrlo. Porque somos hijos de Dios. Porque Dios, o sea, es todo para nosotros, ¿verdad? Porque lo amamos y confiamos y creemos en Él totalmente. Cuando ellos dan más allá de sus fuerzas y están produciendo
principio. Le están dando el valor que este principio tiene. ¿Por qué? Porque lo produjeron, ¿verdad? O sea, fue valioso para ellos. Fue tan valioso, o sea, que lo hicieron a pesar de que daban lo que ellos no tenían. Y vamos, por favor, al versículo 4 para continuar. No, y esto está, la verdad, o sea, más intenso, iglesia, porque aquí dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí estamos leyendo que rogaron insistentemente participar en esta obra para los santos, para los hermanos de Jerusalén sin rostro, que no conocían. Ellos rogaron a Pablo poder participar en esta obra. ¿Cómo? O sea, llegar a este nivel, o sea, del sentir de los macedonios, iglesia. ¿Cómo llegar a este nivel de generosidad, verdad? Por favor, les ruego, quiero participar en esta obra. Quiero dar todo lo que tengo y lo que no tengo. En otros términos, ¿verdad? Sería lo que los macedonios están haciendo en estos versículos. ¿Cómo lograr ese sentir? ¿Cómo llegar a ese nivel, iglesia? Pues bueno, obviamente a los macedonios nadie les pidió que hicieran eso. Fue por su propia decisión. Pero al haber comprendido este principio de sostener la obra, por supuesto en su corazón estaba ya el dar, ¿verdad? El dar para estas personas que no conocían. El principio de dar estaba ya en su corazón, porque como aquí nos enseñan, ellos debieron haber meditado en este principio, hablando un poco del proceso de Josué 1:8, que se nos ha venido repitiendo y recordando, y que es exactamente la forma, ¿verdad?, en la que vamos a poder producir un principio. Ellos estuvieron meditando en este principio hasta que lo guardaron y lo hicieron, porque así lo dice Josué 1:8. Meditarás de día y de noche hasta que guardes en tu corazón, en tu mente, y hagas, ¿verdad? Que ahí está precisamente la producción de este principio. Con esto quiero decirles que su mente, o ya era su mentalidad con respecto a sostener la obra, esto ya estaba totalmente puesto, ¿verdad?, en la mente de todos los macedonios. Y algo muy importante, iglesia, y aquí está la respuesta a la pregunta que he venido planteando: ¿cómo llegar a ese nivel de generosidad? ¿Cómo lograrlo? ¿Sabes? No es por tu fuerza, ni por la mía, ni nosotros solos. Cuando nosotros producimos un principio, en ese momento somos saciados por Dios. Y por eso ahora podemos entender por qué, a pesar de que no tenían, a pesar de que dieron más allá de sus fuerzas los macedonios, había gozo en ellos. Ellos habían sido saciados por Dios. Habían sido saciados totalmente, y por eso existía en su corazón ese principio, o sea, de dar y por sostener la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Por supuesto, si ellos ya habían sido saciados, entonces estaban listos para dar. Porque también nos ha quedado totalmente claro que no podemos dar lo que no tenemos. Eso es imposible. Lo que no hay en nuestro corazón, lo que no hemos producido de los principios que Dios ha traído a nuestra iglesia, no podemos darlo. ¿Por qué?
iglesia, tenemos que comprender que tenemos que producir cada principio que Dios habla a través de nuestro amado pastor en esta iglesia. ¿Y cómo lo vamos a producir? Pues ya sabemos, iglesia. Meditaremos de día y de noche. Bueno, no se apartará de nuestra boca este libro de la ley, en este caso, este principio. Meditaremos en él de día y de noche. Lo guardaremos en nuestro corazón, en nuestra mente, hasta que hagamos, hasta que lo produzcamos. Y entonces seamos saciados. Y si somos saciados, estamos en posibilidad de saciar. ¿Por qué? Porque hemos sido ya prosperados por Cristo. Hemos sido ya prosperados por Dios. Ya tenemos algo que dar. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Pues de acuerdo al principio, ¿verdad? Que Dios nos hable. En eso consistió precisamente que los macedonios pudieran dar este paso y dar más allá de sus fuerzas. Ahora, ya comenté que eran prósperos porque habían sido saciados por Dios, habían producido la palabra de Dios. Y es muy importante que entendamos esto, iglesia. Cuando un alma ha sido saciada, es decir, que ya es próspera, y si es próspera, es un alma generosa, todo está bien, estás listo para dar. Pero ¿qué pasa? O sea, si nada más queremos dar y no hemos sido saciados. Me pregunté y les pregunto, ¿qué estaríamos dando? Si no hemos seguido todo este proceso con cada principio o con el principio del domingo pasado de esta semana, o sea, ¿qué estamos dando, iglesia? Si en esta semana no estuvimos produciendo el principio de la semana pasada, lo que hayamos hecho, perdón, iglesia, pero habrán sido obras muertas. Obras muertas. Porque seguramente estuvimos dando como creímos, a quien pensamos, a quien quisimos, o a lo mejor tan solo tomamos una parte del principio y no completo, ¿verdad? Porque no nos convenía, o porque no nos sentíamos listos, ¿verdad? Tal vez para dejar algo, para entregar en el altar como se nos pidió el domingo pasado, todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Entonces, iglesia, cuidado. Cuidado, porque si no estamos siguiendo este proceso con cada principio, que además viene unido, porque tienen relación uno con el otro, ¿verdad? Es consecuencia este último principio del domingo pasado, no consecuencia, sino la continuación, iglesia, por decirlo de alguna manera, del anterior, de Josué 1:8. Antes estuvo Proverbios 11:25. Entonces, si no hemos estado caminando conforme al proceso de Josué 1:8, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos haciendo? Si no hemos producido estos principios, obviamente el Espíritu Santo no está en nosotros. No estamos dando, o no estuvimos dando, mejor así lo dejo, no estuvimos dando el fruto del Espíritu. Entonces, ¿el fruto de quién estuvimos dando, iglesia? Si no hemos producido, como Josué 1:8 nos ha sido enseñado, cuidado, todo lo que aquí en Serfat, en esta bendita iglesia, se nos enseña, son coordenadas, iglesia, coordenadas exactas que necesitamos para caminar, para ser libres, para poder verdaderamente lograr el propósito que Dios tiene para nosotros
aterrizando esto, solo siendo prósperos, los macedonios podrían haber sostenido la obra de Dios. Nada más, con todo esto, o sea que hemos podido comprender. Comprendieron el principio de sostener la obra. Lo guardaron, meditaron en él de día y de noche. Lo guardaron en su corazón, lo hicieron. Fueron saciados entonces por Dios. Fueron saciados por Cristo. Y eso los puso en una posición de prosperidad. Y por eso podían sentir y hacer, o sea, lo que estaban haciendo. Esa fue precisamente la clave de cómo lo lograron, cómo lo hicieron. Por supuesto, no lo dice la Biblia, bueno, no lo dice esta parte de la Biblia o estos versículos, pero Dios, iglesia, les tendría que dar 7 veces más de lo que ellos dieron. Y esa es una verdad total. O sea, si tú sacias las necesidades de otros, Dios te da 7 veces más de lo que tú hayas entregado. Lo tuvieras o no lo tuvieras. Ese es Dios, iglesia. Ese es el Dios de esta iglesia. No se enteren a conocer y tener un encuentro con Él. Ahora seguimos. Ya dijimos, partimos de un principio. Después vimos cómo producir ese principio, ¿ok? Después comprendimos que cuando tú produces ese principio, eres saciado, ¿verdad? Cuando eres saciado y eres próspero, puedes saciar a otras almas. Nada más recapitulando y poniendo en orden los pasos que hemos estado revisando. Y bueno, con respecto a esta prosperidad que Dios debe haber traído a los macedonios y que va a traer a nosotros cada vez que produzcamos un principio, obviamente nos lleva a tener un resultado, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál fue el resultado que los macedonios lograron? Obviamente le dieron valor a ese principio. Se lo dieron, ¿por qué? Porque lo produjeron, ¿verdad? Meditaron, lo hicieron suyo, lo guardaron, lo produjeron, le dieron valor a ese principio. No lo dejaron allá en un cuaderno, como yo muchas veces he hecho. Lo reconozco, iglesia. Pero voy a dejar de hacerlo, iglesia. Voy a dejar de hacerlo. Porque si no me seguiré perdiendo de cuántas bendiciones, iglesia. Dejaré de ser próspera en algunas áreas y yo agarro y dejo mi cuaderno y no me sumerjo y no comprendo y no entiendo y no produzco cada principio que Dios trae a nuestra iglesia. ¡Ey! Muy mal. Pero volviendo a este ejemplo, ellos le dieron valor a este principio y el resultado ¿cuál fue? Que lograron sostener la obra, lograron sostenerla. No importando a dónde fuera la ofrenda, no importando que no lo tenían en la bolsa, que no lo tenían en la cuenta de bancos, no importando, sino simplemente, o sea, poniendo sus ojos en Cristo y sabiendo que Cristo, por supuesto, los respaldaría por producir ese principio y además les traería prosperidad, ¿verdad? Por supuesto que así sería. Y un resultado que es maravilloso, iglesia, es que ellos proyectaron a un Dios dador, a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo, a los corintios, a los hermanos de Jerusalén. Entonces podemos ver cómo el principio de producción, nos lleva al principio de proyección. Si yo produzco principios de Dios, si yo medito, guardo, hago principios que me da Cristo a través de nuestro amado
generación de hijos con principios y libertad que Dios está formando. Que Dios está formando. Que Dios está levantando para tomar el distrito federal, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén. Por eso tenemos que ser prósperos, iglesia. Tenemos que producir principios. No más apatía. No más flojera. Somos esa generación, iglesia. Esa generación de hijos. Los hijos, ya sabemos, se han arrepentido. Han dejado su pecado. Han cambiado totalmente su estilo de vida. Con principios. Somos una generación que va a producir principios, iglesia. Para alcanzar la verdadera libertad en el poder del Espíritu Santo y traer libertad a todos. A nuestra familia, iglesia. En tu trabajo, en la calle. Sin hablar, iglesia. Simplemente porque Cristo esté en ti. Porque Cristo esté en tu corazón. Porque Él te habrá saciado. Y entonces tú estarás listo para saciar. Y con tu sola presencia, iglesia. Cristo. Cristo. Estando en ti. Hará que el Espíritu Santo haga fluir su obra. Su perfecta obra. Este principio de proyección orilla a que el Espíritu Santo continúe con la perfecta obra de Dios, iglesia. Tenemos que tomar todo este alimento que Dios ha traído a través de nuestro amado Paz. Iglesia, tenemos que producir. Tenemos que producir, iglesia. Tenemos que apresurar esta obra perfecta que el Espíritu Santo, Dios mismo, desea ya. Esta obra, ¡wow! Haga explosión en el DF y después en México y después donde Dios diga, porque sabemos que estamos en esta iglesia en la que Dios ha puesto sus ojos. Sí lo sabemos, sí lo sentimos, lo hemos visto, lo hemos escuchado de siervos de otras iglesias, de otros países. Pero ¿saben qué? De Dios, a través de nuestros amados pastores, de Dios. Y si hemos sido traídos a esta iglesia, si hemos sido traídos a formar parte de esta generación, pero ya nos estamos tardando, hermanos, hermanas, a producir, iglesia, a producir, a orillar a que el Espíritu Santo haga su obra perfecta, que ya la haga, iglesia. Vamos a producir. Escucha esto, iglesia. El Espíritu Santo inspiró, volviendo a nuestra cita bíblica, inspiró a los macedonios, ya lo repetí varias veces, pero bueno, los inspiró a dar más allá de sus fuerzas. Ellos produjeron este principio y fueron saciados y prósperos y proyectaron a Cristo, ¿verdad?, con su estilo de vida. Pero hay algo más, iglesia. Ellos también reconocieron que todos los creyentes somos uno. Y retomo las palabras del copastor Oscar Nava en su conferencia, en la que nos habló que somos uno, ¿verdad? Somos uno, iglesia. Aquí no podemos, como parte de esta generación, caminar unos hacia allá, practicando un principio, y otros para acá,
O sea, no. Eso no es así. Somos uno. En Cristo, por supuesto. Primero. Y vamos a ver qué dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, primero a Dios, iglesia, primero a Dios, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que primero los macedonios hicieron una entrega en cuerpo y alma a Dios, a Cristo, y en un mismo espíritu se unieron a Pablo. ¿Cómo se unieron a Pablo? Pues creyendo en Cristo, sosteniendo la obra de Dios y poniéndose, no voy a usar ese término, y haciendo lo que a cada uno les correspondería, ¿verdad? En esta iglesia de Macedonia. Y a lo que quiero llegar es a que si somos uno, ¿cómo nos podemos unir nosotros? Primero a Dios y luego al perito, arquitecto al que Dios ha dado un diseño, una visión hermosa, que es precisamente formar una generación de hijos con principios y libertad, y que ese perito arquitecto es nuestro amado Paz. ¿Cómo podemos unirnos a él? ¡Gloria a Dios! ¡Es una visión grande! ¡Grande! Y le damos gracias a Dios por la vida de nuestro amado Paz, Pedro. ¡Gloria a Dios! ¡Lo bendecimos! Entonces, iglesia, unirnos a esta visión, ¿verdad? Como hijos que van a producir principios, que van a alcanzar la libertad, que van a traer libertad, en donde ellos estén, donde nosotros estemos, por donde vayamos pasando, la gente va a ver a Cristo. No es ese, gracias a Dios. Va a ver a Cristo en nosotros. Entonces, para aterrizar esta parte de esto extra que hicieron los macedonios, y que esto extra que vamos a hacer los serpagnianos, ¿verdad? Porque ahora sí, o sea, me voy a referir a nosotros. Nosotros somos los serpagnianos, que por supuesto vamos a producir esos principios, porque va a ser la forma en la que podamos unirnos a esta visión preciosa, a este sueño de Dios que se está consolidando ya, que es una realidad en esta iglesia, que es centro de reintegración familiar. Así, iglesia, produzcamos estos principios. Iglesia, no comamos de otra mesa. Aquí, verdaderamente, Dios ha traído alimento de reino. Alimento que nos ha hecho libres, que ha transformado nuestras vidas. Dios nos ha sacado de cosas horribles a muchos de los que estamos aquí, o a todos, no lo sé. Pero vamos, iglesia, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios, iglesia? ¿Qué quiere Dios para Serfac? ¿Qué quiere Dios para esta generación? Dios quiere que unamos todos estos principios que Él ha traído a través de su perito arquitecto, de su santo escogido, nuestro amado Pastor Memo. Eso quiere Dios, que unamos todos estos principios, que llevemos a cabo este proceso que nos ha dado en Josué 1:8, que los produzcamos, vamos a ser saciados, vamos a ser prósperos en cuerpo, alma y espíritu, no nada más en lo natural, no nada más económicamente, también en nuestra alma. Seremos hijos con paz, tenemos una comunión excelente, maravillosa con el Rey. Hasta algún día
Entonces, vamos, iglesia, vamos a tomar el principio de producción para después poder concretar con el principio de proyección. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos, iglesia, vamos a tomar el distrito federal, iglesia, vamos a alcanzar eso que Dios quiere hacer en CERFAC, el Centro de Reintegración Familiar AC. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque es tu obra perfecta, porque no somos nosotros, Señor, eres tú trayendo coordenadas, porque en esta iglesia todos son coordenadas, todas son coordenadas, Dios, eres tú hablando de esta generación, Señor. Te damos gloria, Rey, te damos gloria, Rey, y bendícenos, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Espíritu Santo precioso. Sé tú tocando el corazón de cada mujer, de cada hombre en tu iglesia, Señor. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. Que ninguno nos quedemos, Señor, sin recibir esto que trae a tu iglesia, a tus hijos, a tus santos, Señor, a tus santos, glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes, porque es verdad que tú has puesto tus ojos en esta iglesia, Señor. Es verdad que tú vas a levantar a esta generación. Sí, Señor, te damos gloria, Señor. Nos humillamos, Señor, a ti. Sabemos, Señor, que solo tú, Señor, puedes saciarnos y prosperarnos, Señor, por nuestra propia fuerza. Nada vamos a lograr, nada vamos a hacer. Lo creemos, Señor, lo creemos. Produciremos principios, Señor. No más, Señor, no más vamos a pisotear el alimento que traes a tu iglesia, Señor. Perdónanos, Rey, perdónanos, Dios. No más vamos a hacer eso, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por los pastores que has traído a esta iglesia. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Queremos proyectar a Cristo. Queremos solo proyectar a Cristo, Señor. Nada más a Cristo, Rey de Gloria. Tú eres Rey, Señor. Tú eres el alto y sublime, Señor. Sí, Dios Todopoderoso. Gracias por el privilegio de estar en esta iglesia, Señor. Por el privilegio de escuchar tu voz, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Abba, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo hermoso. También perdónanos por no producir tu fruto, por producir otras cosas, Señor, que no nos has enseñado aquí en este lugar. Perdónanos, Espíritu Santo. Pero ahora, Señor, ahora, Espíritu Santo, sé tú tocando los corazones duros. Sé tú tocando. Sí, Espíritu Santo, sé tú tocando a los que quieren ser indiferentes, a los que pretenden no escucharte. Que ninguno se quede, Espíritu Santo.
nosotros.